Vamos a exponer mi compañero Elías y yo sobre esclerodermia. Vamos a tener que la esclerodermia va a ser una enfermedad autoinmune, en este caso crónica, en donde van a haber cambios atróficos y fibróticos en diferentes partes del cuerpo y diferentes órganos, ¿no? Como por ejemplo en la piel, que es lo más característico, en las arterias digitales, en la membrana sinovial y en órganos internos como en el aparato gastrointestinal, que van a ser las manifestaciones más comunes que vamos a, o en la mayoría de pacientes que vamos a observar. La sintomatología, en el caso del pulmón, va a ser, la presencia de eso te va a indicar, va a estar más relacionado a la mortalidad o la supervivencia del paciente. Las manifestaciones del corazón a veces no son sintomáticas, y las del riñón van a afectar lo que es la hipertensión, que lo vamos a discutir más adelante. En caso de la epidemiología tenemos la prevalencia, que es 50 y 300 casos por millón de habitantes, y la incidencia 4 y 12 casos nuevos por millón de habitantes al año. Va a ser más susceptible en personas de raza negra, y hay mayor prevalencia en este caso en el sexo femenino. La etiopatogenia, vamos a mezclar factores ambientales, ya sea infecciosos o no infecciosos, y también hay una susceptibilidad genética relacionada con el gen HLA, TR1, 3 y 5, donde va a haber una lesión endotelial vascular y nos va a haber una inmunidad celular con la presencia de citocinas y una inmunidad humoral, la presencia de anticuerpos. Esto va a hacer o va a realizar una liberación de mediadores celulares, una proliferación de fibroblastos y por su consiguiente síntesis y almacenamiento de colágeno, y por lo tanto lesión tisular. Entonces la clasificación, la que tenemos es esta: la sistémica localizada y síndromes esclerodermiformes. En el sistémico vamos a ver más que todo la difusa y la limitada, el síndrome de Krebs, que va a estar relacionado con la limitada, y la esclerodermia sistémica sin esclerodermia. Bien, las manifestaciones constitucionales van a ser aquellos síntomas, pues, signos o síntomas que no nos van a dar, pues, un indicio de esta enfermedad, ¿no? Si viene un paciente con fiebre, tú lo primero que vas a pensar no va a ser un esclerodermia. O si viene un paciente que ha perdido peso, lo primero que vas a pensar no va a ser un esclerodermia. Entonces, puede estar la presencia de estos síntomas, pero no nos va a indicar o no nos va a conllevar a esta enfermedad, ¿no? Y luego tenemos las manifestaciones que sean vasculares, cutáneas, digestivas, pulmonares, cardíacas, renales y nerviosas, y entre otras también, en las que sí nos van a llevar el conjunto de todos estos síntomas y signos a, pues, la presencia o sospechar de una esclerodermia. En las manifestaciones vasculares, hablando brevemente del fenómeno de Raynaud, porque después el compañero va a exponer también este tema, el fenómeno de Raynaud, vamos a tener tres factores, ¿no? Factores vasculares, factores neurógenos y factores humorales, que van a conllevar a que se presenten tres fases, más que todo en la parte distal, ya sean miembros superiores y miembros inferiores, en la parte de los dedos, y lo podemos manejar con una mnemotecnia, ¿no? PSR. La primera P sería la palidez, donde hay una vasoconstricción en el caso de los vasos sanguíneos, y por lo tanto no llega a irrigarse la parte distal de los miembros y se puede observar una palidez. Luego tenemos una cianosis, como no hay la suficiente cantidad de oxígeno que esté irrigando, el dedo del paciente se va a tornar azul, y finalmente cuando hay una reperfusión donde del paciente o la tonalidad de los dedos se va a tornar color rojo, ¿no? Por la reperfusión que estaba viendo. Entonces, esto lo podemos observar en la esclerodermia difusa y limitada. En la difusa un 75% y en la limitada un 100%. Ahora, y si no hay fenómeno de Raynaud, pues hay que descartar, más que todo hay que sospechar del diagnóstico, ¿no?, de esclerodermia. También vamos a tener alteraciones vasculares en vasos de mediano calibre, como las arterias renales, pulmonares y coronarias, y relacionado con el fenómeno de Raynaud, si se incrementa el tiempo o disminuye el tiempo de irrigación, ¿no?, se incrementa el fenómeno de Raynaud, puede aparecer ulceraciones digitales. Y finalmente en las especies que va a estar más relacionada con el síndrome de Krebs, ¿no?, la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, R de Raynaud, la esclerodermia, la esclerodactilia y las telangiectasias que se presentan en los pacientes, como pueden observar. Luego tenemos las manifestaciones cutáneas, en donde va a haber un endurecimiento de la piel en las zonas proximales de las articulaciones metacarpofalánticas. Acá vamos a tener una esclerodermia difusa y limitada. Ambas van a empezar en pies y manos, pero la progresión y a donde puedan llegar a afectar va a ser diferente. Por ejemplo, cuando vemos, o si hablamos de una esclerodermia difusa,
empieza en pies y manos, pero va a progresar en años hacia la cara, cuello y antebrazo. Pero si hablamos de una esclerodermia limitada, va a progresar rápidamente y va a encontrarse la misma lesión en tronco, muslo, pierna y antebrazo. Luego tenemos una evolución de las lesiones cutáneas. Vamos a tener 3 fases. La fase hematosa va a ser donde la piel está tensa. Vamos a ver el crecimiento de la piel, como pueden observar acá, ¿no? Se notan más anchos los dedos. Después viene la fase indurativa, en la que la parte de la dermis va a engrosarse y la epidermis va a disminuir, va a adelgazar, y ese engrosamiento de la dermis pues va a hacer, como pueden ver, que desaparezcan los pliegues, ¿no? Y finalmente la fase atrófica, donde la parte de la epidermis ya se vuelve atrófica, y lo que podemos observar bien puede ser la piel de sal y pimienta y la microstomía, ¿no? La piel de sal y pimienta va a estar relacionado a que va a haber una pérdida de los melanocitos, y donde sí se va a concentrar los melanocitos y la irrigación va a ser alrededor del folículo, ¿no? Perifolicular. Luego tenemos las manifestaciones reumatológicas, donde se va a dar alrededor de un 40% de pacientes van a desarrollar precozmente estas artralgias, ya sea en grandes y pequeñas articulaciones. La característica de esta es que va a ser simétrica y afecta principalmente a articulaciones pequeñas, ya sean mano, muñeca, codos y rodillas. El progreso de la enfermedad, vamos a tener así un engrosamiento y tirantes de la piel, va a aumentar la rigidez articular, y si hay la presencia de artritis va a haber contracturas en flexión. Como se puede ver, observar también acá, va a haber presencia de osteólisis y calcinosis. La calcinosis es más que todo la presencia de calcificación en la parte distal, en los penachos de las falanges, y la osteólisis va a ser la destrucción, ¿no? del tejido óseo, como se puede observar ahí más o menos. Se va perdiendo, si es una radiografía, se va perdiendo esa calcificación. Y en otro extremo, la calcinosis, en donde vamos a tener ya un aumento de esa calcificación. Luego tenemos la crepitación corrosa, que va a ser, más que todo se va a observar en rodilla, y va a ser la fricción entre las superficies coriáceas de la bolsa subcuadricipal, y también se pueden observar en otros lugares, por ejemplo en la vaina tendinosa, y el sonido o el hallazgo clínico va a ser similar, ¿no? Como las vainas tendinosas de los músculos flexores y extensores por encima de la muñeca, y las vainas tendinosas situadas por encima del tobillo, en especial la del tibial anterior. Luego tenemos debilidad muscular, pero no es más que todo por la esclerodermia, sino por el dolor que presenta el paciente, y eso va a llevar de que no utilice más que todos los músculos y pueda conllevar una atrofia, ¿no? Y también relacionado al síndrome del túnel carpiano, si regresamos en las lesiones cutáneas, en la fase indurativa, el engrosamiento de esa dermis va a hacer de que se pegue o se adhiera a las superficies internas, y pues eso puede conllevar a que presione en el caso del nervio mediano, y pues aparezca el síndrome del túnel carpiano. Puede estar presente una esclerodermia difusa en un 60% y una limitada en un 10%. Luego tenemos las manifestaciones digestivas, que van a estar alrededor del 75 al 90% en los pacientes. Va a ser uno de los hallazgos que más se pueden presentar o se pueden observar, siendo sintomáticos 2/3 del total de casos. Ahora, estas manifestaciones se van a observar alrededor de todo el tracto digestivo y pueden llegar a causar prurito. ¿Dónde podemos observar? En la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. En la boca, pues, se puede observar, ¿no? Ya un paciente que tenga una boca más pequeña, una boquita de pescado, donde se observan de repente también pliegues alrededor de la boca, no puede abrir más en la boca también, ¿no? Una microstomía. Una retracción del freño de la lengua, que lo vamos a ver en un video posterior, y el signo de Blackburn, que va a ser un ensanchamiento periodontal, como puede ver en el signo radiológico. En el esófago va a estar presente, bueno, las lesiones o las manifestaciones digestivas en el esófago van a estar presentes en 80% de los pacientes, va a ser uno de los más frecuentes hallazgos que se van a encontrar, va a estar relacionado con esofagitis, se puede ver una úlcera péptica. A ese nivel, el paciente va a referir que tiene o que siente un ardor en el pecho, van a haber ardores epigástricos, pirosis, una ulceración del tercio distal. Ahora, en el caso del paso de los alimentos, más que todo va a ser, como va a haber una pérdida del peristaltismo,
Entonces el paciente no es que de por sí pueda comer o pueda pasar su alimento, más que todo por la gravedad al momento de pararse, los alimentos van a seguir su camino. Pero si este paciente se pone en posición supina, va a ser imposible que pueda pasar sus alimentos por sí mismo. Luego en el estómago va a haber una dilatación gástrica y a nivel del intestino delgado vamos a ver una pérdida de los pliegues, una atonía duodenal también, y esto pues va a conllevar a que el paciente tenga una anorexia, una plenitud postprandial o náuseas y vómitos. Y en el intestino grueso se va a mostrar una distensión abdominal, cólicos abdominales intermitentes, y entre el estreñimiento y la diarrea, en algunos pacientes puede haber estreñimiento, después pueden hacer diarrea y así alternadamente. Luego, acá en el video que les mostraba, donde hay la retracción del frenillo lingual, en donde al examinar al paciente, pues no va a tener esa movilidad como un paciente que sí tenga su frenillo de forma normal, se podría decir, como pueden ver ahí. Y también la prueba de una distensión en la parte intestinal, que da la forma de que hay una forma de resortes, ¿no?, alrededor, y eso pues se puede observar que hay una distensión más del intestino. Luego tenemos las manifestaciones pulmonares, donde van a estar presentes en el 70% de los casos. Va a haber disnea de esfuerzo, tos con poca expectoración, va a haber hemoptisis, dolor pleurítico, estertores trepitantes en la mitad inferior de ambos campos pulmonares. El tejido pulmonar, al tener un proceso fibroso, va a llevar a una limitación de la expansión torácica, ¿no? Y va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y eso te va a conllevar a una hipertensión pulmonar, que puede ser inadvertida o intensa, ¿no?, que va a conllevar a la muerte. La clasificación que tenemos en los pacientes con hipertensión pulmonar es esta: en la clase 1, donde hay una limitación de la actividad física; en la clase 2, una limitación ligera de la actividad física; en la clase 3, una limitación importante de la actividad física; y la clase 4, una limitación absoluta en la actividad física o insuficiencia ventricular derecha. Vamos a entender de que esta hipertensión pulmonar se puede llevar a cabo por cualquiera de estos tres procesos: un reemplazamiento del lecho vascular por fibrosis, una hipoxemia, no llega el oxígeno necesario a los pulmones, y una lesión de las arterias pulmonares, ¿no? Ahora, en el DLCO que se puede hacer en los pacientes, si sale que el paciente tiene un DLCO menor al 50%, la supervivencia a los 2 años es del 40%. Pero si el DLCO de los pacientes es mayor al 50%, la supervivencia se incrementa hasta el 95%. Se empezará en esclerodermia en todo paciente con fenómeno de Raynaud e hipertensión pulmonar, y si es una radiografía de tórax con patrón intersticial bivasal, se encuentra en un joven, mayormente a los 30 años. Y bueno, las manifestaciones pulmonares que tenemos acá: fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, afectación pleural, bronquiectasis también se pueden encontrar, neumotórax espontáneo, cáncer de pulmón, insuficiencia respiratoria por afectación de los músculos respiratorios. Más que todo, todas estas o cualquiera de estas enfermedades va a conllevar a una disnea, a tos con poca expectoración, va a ser edemas, un neumotórax también se puede observar. Y luego tenemos las manifestaciones renales, en donde la afectación común va a ser una proteinúria intermitente, ¿no? Las alteraciones del sedimento urinario o leve disminución de la filtración glomerular va a ocurrir entre el 5 a 10% de los pacientes. Se presenta como insuficiencia renal rápidamente progresiva, una nefropatía, y se acompaña con hipertensión arterial grave. Más que todo esto va a ser un círculo vicioso, porque como sabemos va a haber un engrosamiento de los vasos sanguíneos, y al haber un engrosamiento de los vasos sanguíneos a nivel renal, va a ser de que el flujo que esté pasando por ahí no esté yendo de manera suficiente, de manera normal. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar el riñón? Es en que el flujo está disminuyendo, por lo tanto tenemos que subir la presión. Entonces comienza a haber secreción de renina, el sistema renina angiotensina aldosterona se activa, y por lo tanto aumenta la presión, el flujo sigue igual, por lo tanto sigue aumentando la renina. Entonces es un círculo vicioso en el que el riñón no encuentra esa estabilidad, o no encuentra cómo realizar esa homeostasis de la presión. Por eso también se va a encontrar renina plasmática en valores altos. Va a haber también, o se puede encontrar, la anemia hemolítica microangiopática con quistocitos, más que todo también por esto, por el engrosamiento de las paredes vasculares, en el que va a haber una ruptura de la membrana de los glóbulos rojos, y ahí es donde se van a formar los esquistocitos.
El fenómeno de renal renal, las crisis renales son más habituales en los meses de invierno, más que todo cuando haya frío o el paciente tenga estrés, se va a mostrar más o va a haber más de esta manifestación clínica. Los factores de riesgo va a ser la afectación cutánea difusa, personas de raza negra, el uso de diuréticos que va a hacer de que bote o excrete más líquido, más sodio, y por lo tanto también baja o sea, el riñón ya tiene o siente de que hay un poco flujo en los riñones, y al botar más o excretar más agua, ese flujo va a disminuir, ¿no? Entonces va a incrementar nuevamente el sistema renal. Los corticoides también van a favorecer a la aparición de estas crisis renales. Y el pronóstico, la mortalidad de la afección renal a los 5 años es del 30 al 40%. Luego tenemos las manifestaciones cardíacas, que va a ser la presencia, la sintomatología presente en estos pacientes va a ser menor. Se le puede encontrar más que todo un ecodoppler, puede haber hallazgo de una pericarditis, de una miocarditis, las causas del daño miocárdico, la fibrosis miocárdica, y en el caso de las arritmias, si es que hay un daño a nivel del sistema de conducción. ¿No? Y las manifestaciones cardíacas, perdón, en manifestaciones neurológicas de acá, al nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central la afectación es muy rara, y a nivel del sistema nervioso periférico puede haber el síndrome del túnel carpiano, más que todo por la fisiopatología que es el engrosamiento de la piel. Y otras manifestaciones se puede encontrar astenia, también síndrome de Sjögren, alrededor del 20% de los pacientes. Va a haber una afectación endocrina, riesgo de neoplasias. Algunos autores también muestran una mayor incidencia de carcinoma lingual, una neoplasia de esófago, en el caso del esófago de Barrett se puede mostrar también acá, y una disfunción eréctil en el caso del 81% de pacientes. Bien, ya vimos acerca de la esclerosis sistémica, ahora vamos a ver acerca de la esclerosis localizada. Si bien la esclerosis localizada no tiene una afección tan severa o tan drástica como sí lo tiene la afección sistémica, ¿no? Que va a afectar vísceras, no hay que dejar de lado la esclerosis localizada. Si hablamos un poco epidemiológicamente, la esclerosis localizada es mucho más frecuente que la esclerosis sistémica. Ahora, ¿qué sexo es predominante? Ya lo mencionó el compañero Sergio, no es predominante el sexo femenino, y si hablamos respecto a la edad, es mucho más frecuente en los niños. Entonces recuerden, es más frecuente en mujeres y es más frecuente en niños. Ahora, si al revisar, ¿no?, las distintas bibliografías nos encontramos con varias clasificaciones, pero hay una en lo personal, ¿no?, que me pareció más interesante porque lo explica de una mejor manera. Lo clasifica en 5 tipos de esclerodermia localizada. El primer tipo es la esclerodermia en placas o la morfea en placas, o también denominada la morfea circunscrita. Como su nombre mismo le dice, se caracteriza por ser una lesión circunscrita, tiene un aro eritematoso o aro violáceo. ¿Y por qué tiene una característica principal? Que en el centro es una lesión blanquecina. Si bien ustedes se podrían estar pensando, ¿no?, en derma tuvimos una lesión que es parecida, ¿no? Por ejemplo, la tiña corpis, que tiene un aro eritematoso y en el centro no es blanquecino. Obviamente, pues etiológicamente son totalmente diferentes. Ahora, hay algo con este tipo de lesión que, por ejemplo, ¿no?, tú ya estás como médico, estás dando consulta, tú tienes a tu paciente con esclerodermia y ves que la lesión o toma dos rumbos, o la lesión va creciendo o la lesión quizás se va resolviendo de manera espontánea, ¿no?, poco a poco. Entonces, el tamaño de la lesión a ti lo que te va a indicar es un índice de la actividad de la enfermedad. O sea, si está creciendo, pues la enfermedad está progresando, y si la lesión está disminuyendo, pues asimismo el cuadro se está resolviendo. ¿Cuál es la localización predominante de la morfea en placas? Es el tronco, el abdomen, la espalda y los músculos. Ahora, si hablamos qué tan frecuente es entre los 5 tipos de esclerodermia localizada, esta es la más frecuente, representa aproximadamente un 55, un 65% de los casos. Entonces, como en la mayoría de los casos, siempre el tipo más frecuente es el que tiene un pronóstico benigno, y en este caso no es la excepción, porque la morfea en placas tiene un buen pronóstico, ¿no? Muchas veces las lesiones se van a resolver de manera espontánea, pero obviamente no es cuestión de días, no es cuestión de meses, sino que es cuestión de años. Ahora, lo que sí va a dejar es una lesión cicatrizal, ¿no? Suele dejar una cicatriz o una atrofia. Esta atrofia puede ser o hipopigmentada o hiperpigmentada. Es más, aquí les pongo los estadios, ustedes pueden ver, la primera imagen es el estadio inflamatorio, netamente la lesión es un poco más eritematosa. El estadio 2 es en el que combina la inflamación con la esclerosis o la atrofia, y en el estadio 3 es netamente ya la atrofia, como ya les mencioné, puede ser hipopigmentada o hiperpigmentada.
En la segunda clasificación tenemos la morfea gutata, o también denominada la morfea en gotas. Esta, a diferencia de la lesión previa que les mencioné, ¿no? Que tiene un aro violáceo característico, la morfea gutata no lo tiene, lo que más bien es simplemente una mácula en lo que solo vamos a encontrar alteración en la pigmentación, en este caso es una hipopigmentación. Ahora, estudios revelan que el desencadenante, ojo, desencadenante de la morfea gutata puede llegar a ser una exposición prolongada a la luz solar. Entonces tú te estás preguntando, lo mismo en dermato vimos una lesión, no, máculas hipopigmentadas desencadenadas por la exposición prolongada al sol. En este caso, ¿qué es? Pityriasis alba. Estás en lo correcto, pero obviamente también etiológicamente es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la localización más frecuente o cómo tú lo podrías diferenciar? Si quizás en consulta más adelante te encuentras y piensas que es una pityriasis alba o puede ser una morfea gutata, la clave va a estar en la localización. Recuerda que en la pityriasis alba la localización más frecuente son áreas fotoexpuestas, siendo predominantemente el rostro el más afectado. Sin embargo, en la morfea gutata la localización más frecuente son el tronco, las extremidades proximales y el abdomen. Ahora, se habló en un inicio de los síntomas sistémicos que te puede presentar la esclerodermia sistémica, pero en este caso no se va a acompañar de síntomas sistémicos porque simplemente es una mácula hipopigmentada y no va a haber limitación funcional, a diferencia que en el siguiente tipo que les voy a mostrar sí hay limitación funcional, que es la morfea generalizada. Para yo hablar de morfea generalizada quiero que tengan en cuenta dos características principales, ¿no? Primero es que tengo que tener por lo menos 4 lesiones y cada una de esas 4 lesiones tiene que tener un tamaño, un diámetro mayor o igual a 3 centímetros. Entonces ustedes tienen esas características, en un inicio les puede llegar a confundir su diagnóstico, ¿no? Y pensar o es una esclerodermia localizada generalizada o es una esclerodermia sistémica difusa. La clave de tu diagnóstico diferencial va a estar en 3 aspectos que te pongo ahí. El primero es el fenómeno de Raynaud, el segundo es las telangiectasias y el tercero ya es si hay compromiso visceral. Ahora, si tú encuentras una, 2 o incluso las 3 de estas características, obviamente tú estarías descartando una morfea generalizada, no localizada, y estarías pensando en una esclerodermia difusa. Ahora, y obviamente como yo te mencioné en un inicio, muchas veces va a llegar a ser incapacitante para el paciente por el mismo, la dimensión de las lesiones que hay. Recuerda que al ser una esclerodermia, ¿cómo van a ser las lesiones? Las lesiones, la piel se vuelve dura, la piel se vuelve tensa, la piel se vuelve rígida. Entonces, muchas veces el paciente, y obviamente si ya es más anciano, va a tener dificultades para realizar ciertas actividades básicas de su vida diaria. Las lesiones pueden estar tanto en etapa temprana como en etapa tardía. En la etapa temprana vemos que obviamente es una lesión eritematosa y en la etapa tardía una lesión atrófica. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que mis lesiones pasen de ser una lesión eritematosa y a ser una lesión cicatrizal o atrófica? Lo promedio es de 3 a 5 años. ¿Ya? Entonces, luego tenemos la esclerodermia lineal, también denominada la esclerodermia en banda o la esclerodermia en cordón. Se caracteriza porque las lesiones siguen un trayecto longitudinal. ¿Cuál es el sitio más recurrente o más frecuente? Es el rostro, pero también se pueden llegar a presentar en las extremidades. Cuando hablamos de una esclerodermia lineal en rostro, tenemos 2 lesiones características. El primero es que la primera imagen, que es el golpe de sable o también el golpe de machete, y el segundo es la hemiesclerodermia facial, ¿no? Que podemos apreciar acá. Ahora, si ustedes se habrán dado cuenta, las 3 previas tipos que les mencioné simplemente se limitan a tener una alteración netamente en la piel, ¿no? Ya sea epidermis, dermis, hipodermis. Sin embargo, este tipo es la excepción, o sea, la esclerodermia lineal no solo se limita en la piel, va a afectar la fascia, va a afectar el músculo y obviamente en situaciones más severas, que van a ser mucho más deformantes, vamos a llegar a tener una afección del tejido óseo. Entonces, como vemos que hay una afección más severa, el tratamiento no simplemente va a ser por el área de reumatología. En este caso vamos a necesitar un tratamiento multidisciplinario, es decir, vamos a necesitar de la ayuda de otros especialistas. En este caso se puede trabajar de la mano tanto con un dermatólogo o con un cirujano plástico. Entonces dermatología, cirugía plástica y reumatología van a trabajar en conjunto pues, para poderle dar la mejor atención a este tipo de paciente. Ahora, luego el quinto y último, tenemos a la fascitis eosinofílica. A diferencia de las 4 previas que te mencioné, cada una que tiene un curso progresivo, un curso crónico, no van apareciendo de manera escalonada, paso a paso, poco a poco. Esta no, esta es todo lo contrario, esta tiene una aparición aguda, una aparición brusca. La característica es que aparece en jóvenes hombres, ¿no? Tras un ejercicio físico inhabitual. Ahora tú te estarás preguntando, ¿no? Por ejemplo, tú vas al gym
¿no? Con ganas, vas a levantar 100 kilos. Y saliendo por levantar 100 kilos te va a dar la fascitis eosinofílica. Obviamente que el ejercicio físico inhabitual no es el causante, pero sí puede ser el desencadenante, eso tengan en cuenta. Obviamente que quizás te puede dar sí, pero siempre y cuando pues tú ya tengas una predisposición, lo único que va es que va a gatillar la enfermedad. Ahora, ¿es el único desencadenante? No, pero sí es el más frecuente. Recuerda que a esto puedes agregarle, quizás hay una lesión física local, puede haber fármacos, el uso de algunos antibióticos, especialmente las penicilinas, e incluso el uso de las estatinas están relacionadas como desencadenantes de una fascitis eosinofílica. Ahora, la característica es que semiológicamente yo voy a encontrar la piel de naranja que tiene un aspecto brillante y un aspecto tenso. Ahora, como su nombre mismo le dice eosinofílica, en un hemograma, ¿qué es lo que me espero encontrar? Una eosinofilia. ¿Qué más? En ocasiones se dice que puede estar relacionado con una leve leucocitosis, pero no hay mucha base en eso. Ahora, al ser un cuadro agudo, es lógico que los marcadores de inflamación estén elevados. PCR, BCG van a estar incrementados. Ahora, va a haber una limitación articular progresiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú estás en emergencia, el paciente te llega y tú piensas que es cualquier otra cosa. Y aquí recalco la importancia de poder hacer una buena anamnesis y un exhaustivo examen físico, porque muchas veces si tú no preguntas bien a tu paciente cómo fue, por qué fue, cuáles son sus antecedentes, quizás los familiares tienen alguna enfermedad, obviamente tu último diagnóstico sería una esclerodermia. Entonces, si tú no le das un tratamiento oportuno, un tratamiento adecuado, tu paciente va a volver. ¿Pero con qué va a volver? Con una rigidez articular. Y obviamente es la situación a la que no quisiéramos llegar. Eso es con respecto a los 5 tipos. Ahora vamos a hablar de 3 síndromes principales, que son los síndromes esclerodermiformes. Son síndromes que van a enmascarar o van a imitar a una esclerodermia, pero obviamente si nosotros revisamos cuál es su etiología, cuál es su fisiopatología de fondo, no es la misma. El primero, tenemos la que es inducida por sustancias químicas, ¿no? Ya puede ser por tóxicos, puede ser por fármacos. Cuando yo les hablo de fármacos, tengan uno en cuenta principalmente, que es un antineoplásico. En este caso es la bleomicina. Ya la bleomicina puede llegar a inducir esto. Ahora, en los fármacos, los más frecuentes son el tricloroetileno, el benceno y el silce. En este caso, lo que va a pasar es que va a haber una acumulación o un depósito excesivo de colágeno, ¿no? De colágeno tipo 1 y tipo 3 predominantemente. ¿Qué va a pasar? Incluso pueden llegar a ser algunas afecciones, como lo hace la esclerodermia. Quizás la famosa rigidez es muy común, la rigidez en la piel se va a volver dura, la piel se va a volver seca. Pueden hacerte la telangiectasia, sí, pero tu diferencial va a estar, no va a haber afección visceral, no vas a encontrar tus marcadores, tus autoanticuerpos positivos, no vas a encontrar el fenómeno de Raynaud. Entonces eso va a pasar con los 3 síndromes. Quizás la parte clínica va a tener muy parecida, pero la afección visceral, la fenómeno de Raynaud y tus autoanticuerpos van a estar totalmente negativos. Luego tenemos al esclerodema. En este caso ya no es por un depósito de colágeno, sino es por un depósito de ácido hialurónico. La lesión predominantemente se localiza en el cuello, en los hombros y parte superior del tórax, pero es mucho más evidente en la nuca, ¿no? En la parte posterior del cuello. Ahora, puede ser desencadenada de manera aguda o de manera crónica. Cuando es desencadenada de manera aguda, va a ser desencadenada por infecciones, especialmente infecciones respiratorias. Y cuando es desencadenada de manera crónica, más que todo es desencadenada en pacientes diabéticos. Tengan eso en cuenta. Luego tenemos al escleromixedema. Ya no es por un depósito de colágeno, ya no es por un depósito de ácido hialurónico, es por un depósito de mucina. ¿Qué pasa? Que hay un depósito tanto, normalmente suele afectar el rostro, suele afectar las manos, suele afectar los codos, ¿no? Van a ser pápulas de 2, de 3 milímetros que, como podemos apreciar en la imagen, prácticamente afectan todo el rostro, ¿no? La piel va a estar dura, la piel va a estar tensa. Entonces, algunas actividades al paciente se le van a ver limitadas. Entonces, ustedes creen que con toda la rigidez que tiene en el rostro va a poder abrir bien la boca, por ejemplo, al momento de alimentarse. Claro que no. Pero la clave está en que ustedes siempre vean si existe afección visceral, si hay fenómeno de Raynaud y si quizás están en esas posibilidades de pedir un autoanticuerpo. Ahora, ya vimos cuáles son la clasificación, cuáles son los síndromes. Ahora vamos a ver cuál es el laboratorio, qué exámenes tengo que pedir, cuáles van a ser mis hallazgos. En este caso, yo les dividí los laboratorios en el caso de una esclerodermia localizada y de una esclerodermia sistémica, porque va a haber algunos cambios que van a ser muy importantes para que me puedan diferenciar. En el primer caso, hemograma siempre tienen que pedir. En la esclerodermia localizada
no esperen tener mucho esas hallazgos. No, si se encuentran frente a una anemia, pues la anemia no va a ser ocasionada por la esclerodermia localizada, pues piensen en otra etiología. Ahora, les mencioné que hay uno de los 5 tipos de esclerodermia localizada, que es la fascitis eosinofílica, ¿no? En este tipo sí tengan algo en cuenta, que van a encontrar una eosinofilia, pueden encontrar una leucocitosis, y lo mismo va a pasar con sus marcadores de inflamación, PCR, BCG. En los 4 tipos, a excepción de la fascitis eosinofílica, van a estar normales. Solo en la fascitis eosinofílica los vas a encontrar incrementados. Ahora, respecto a tus autoanticuerpos, obviamente que ANA va a estar positivo, normalmente representa entre el 40 al 70% va a estar positivo. Luego tenemos los autoanticuerpos antihistona y antitopoisomerasa, de tipo 2. Algunos estudios los mencionan, pero ninguno los establece como un rol bien establecido, no daría ser rol diagnóstico, rol pronóstico, no tienen algo bien establecido. Pero lo que a mí sí me va a servir es el antitopoisomerasa de tipo 1, anticentrómero y anti-RNA polimerasa de tipo 3 para hacer diagnóstico diferencial con la esclerodermia sistémica, porque estos 3 últimos que te mencioné son los que van a estar positivos en una esclerodermia sistémica. Entonces tú te encuentras positivo por cualquiera de esos 3, los 2 o 3, entonces tú ya automáticamente estarías descartando una esclerodermia localizada. Y luego tenemos a las inmunoglobulinas. Puede llegar a haber una hipergamma globulinemia. Con respecto al complemento, si es una esclerodermia localizada pura, el complemento va a estar normal. Pero ¿qué pasa? Que si quizás tú estás pensando en hacer un diagnóstico diferencial con lupus, con vasculitis, ¿no? Que aquí hay consumo de complemento, obviamente tu complemento va a estar bajo. Por ejemplo, tú encuentras C3, C4 bajos, ¿no? Pero tú también deberías pensar, si piensas en un lupus, deberías pensar que el lupus muchas veces te puede llegar a ser una pancitopenia en tu hemograma. Entonces, son consideraciones que tú tienes que ir teniendo. Ahora, con respecto a la esclerodermia sistémica, en tu hemograma sí vas a encontrar una anemia. Pueden ser de 2 tipos, ¿no? O una anemia por la misma enfermedad crónica que está pasando el paciente, que es una enfermedad normocítica normocrómica, o una anemia hemolítica autoinmune. Ahora, para tú determinar qué es una anemia hemolítica, no simplemente requieres de un hemograma. Hay que recordar que hay otras características que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, la bilirrubina predominio indirecto va a estar incrementada. ¿Cómo va a estar el LDH? También va a estar incrementada. La aptoglobina va a estar baja. La respuesta de los reticulocitos, ¿cómo va a estar incrementada? Va a haber un incremento de los reticulocitos. Ahora, lo que sí me va a poder servir para yo determinar si una anemia hemolítica es o no autoinmune va a ser el C de Coombs. No, obviamente, si tu C de Coombs te sale positivo, prácticamente tú ya estás totalmente seguro. Luego tenemos BCG, PCR y lo mismo. Si es solo por la esclerodermia sistémica, muchas veces no van a estar incrementados o levemente incrementados. Ahora, va a ser distinto que si el paciente quizás esté pasando por un cuadro infeccioso o el paciente tenga quizás una artritis reumatoide asociada, algo asociado, ahí sí va a haber marcadores de inflamación elevados. Luego tenemos las pruebas de función renal y de orina. Va a ser muy importante, especialmente tú tienes que pedir tu creatinina sérica. Y lo que tienes que hacer es tratar de estimar cuál es tu tasa de filtración glomerular. Quién sabe, tu paciente puede llegar a ser una enfermedad renal crónica. Va a ser muy importante determinar cuál es tu tasa de filtración glomerular. También no olvides pedir un examen completo de orina, un examen general de orina, en el que tienes que fijarte si existe o no sedimento. Por ejemplo, puede haber una hematuria microscópica, macroscópica. Quizás estás pasando, va a haber una proteinuria. Entonces, son detalles que tú tienes que irte fijando. Y obviamente no todas las pruebas que te estoy diciendo, pues tus pacientes va a ser necesario. Muchas veces tienes que ver cuál es la clínica de tu paciente para ver cuál es el examen que tú vas a pedir. Luego tenemos a las pruebas de función hepática y función muscular. En este caso voy a tener a la alanina y a la aspartato aminotransferasa como pruebas hepáticas, y a la CPK, ¿no? Que CPK en este caso es una enzima que va a estar incrementada cuando hay daño muscular, pero en realidad la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa no se van a incrementar por un daño hepático como tal, no un cuadro hepático, sino que se elevan junto con la CPK cuando hay una miositis de superposición. Entonces, si tú estás pasando por un cuadro de miositis por superposición, CPK, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa van a estar incrementados. Luego tenemos a las pruebas pulmonares y pruebas cardíacas. En las pruebas pulmonares, recordemos que el patrón que nos hace la esclerodermia es un patrón restrictivo o obstructivo. Restrictivo, muy bien. Entonces, las pruebas pulmonares que yo tengo que pedir tienen que ser pruebas para yo evaluar la restricción pulmonar. En este caso, incluso el compañero Sergio lo mencionó, que es la DLCO. Yo tengo que fijarme en la DLCO. Incluso puedo pedir la capacidad vital forzada, sí, no, pero obviamente ambos van a estar bajos. Entonces, mientras más bajo esté, peor te está indicando que está el cuadro pulmonar. Luego tenemos a las inmunoglobulinas y el complemento. Lo mismo, puede haber una hipergamma globulinemia. Complemento va a estar bajo si tú quisieras
quisiera diferenciar de una vasculitis y un lupus, por ejemplo, y los autoanticuerpos específicos. Estos son los autoanticuerpos específicos que vamos a encontrar en una esclerodermia sistémica. Si ves que son bastantes, la verdad no es necesario que te aprendas todos, tan solo quiero que te aprendas los 3 primeros porque son los más importantes. Recuerda, el topoisomerasa de tipo 1 o el SCL70, el centrómero y el ARN polimerasa de tipo 3. Si bien cada uno, cuando está positivo, cuando está demasiado incrementado, tiene como que me tiende a indicar a predominio de dónde está la afección, por así decirlo. Si bien no es totalmente específico, pero sí hay un predominio. Por ejemplo, hay un incremento, yo encuentro un incremento de la topoisomerasa de tipo 1. ¿Qué es lo que yo me espero encontrar con mayor frecuencia? Afección pulmonar, ¿no? Una fibrosis pulmonar o una afección cardíaca. Ahora, por ejemplo, yo encuentro positivo al centrómero. ¿Qué es lo que me espero encontrar? Una isquemia digital grave, una hipertensión pulmonar, el síndrome seco y una calcinosis. Entonces recuerda, tan solo necesito que se aprendan los 3 primeros porque son los 3 más frecuentes. Ahora, pruebas imagenológicas que ustedes van a pedir, incluso compañero Sergio ya lo mencionó, que es la radiografía, va a ser muy importante. En este caso la radiografía, por ejemplo, en este caso tomamos la radiografía de manos, ¿no? Va a haber la pérdida de los penachos de las falanges distales, va a haber la calcinosis, por ejemplo, podemos ver radiopacidades, creo que están muy bien diferenciadas en esta imagen, cómo se verían las calcinosis. Ahora, también va a ser necesario, siempre y cuando tú sospeches de una fibrosis pulmonar, pedir tu tomografía, pero tampoco vas a pedir tu tomografía a todo paciente que está diagnosticado con esclerodermia, siempre y cuando tienes que ver si el paciente presenta o no tu clínica. Si habló que la disnea es uno de los síntomas principales para tú pedir tus pruebas pulmonares, en este caso siempre para yo hablar de una fibrosis se caracteriza por ser una disnea progresiva. Entonces tu paciente ya tiene la clínica, pues tienes que pedir una prueba de imagen, en este caso la tomografía. Se caracteriza, puedo encontrar 2 patrones predominantemente, o el patrón INE, que es el de la neumonía intersticial no específica, y el patrón NEW, que es la neumonía intersticial usual. ¿Cuál es el más frecuente? Que es el INE, representa aproximadamente el 70% de los casos, y la NEW el 30%. Entonces, la NEW es la que peor pronóstico tiene, la NINE es la que mejor pronóstico tiene. Ahora, ¿qué me espero encontrar? Voy a encontrar quizás panalizaciones, reticulaciones, voy a encontrar el famoso patrón en vidrio esmerilado, voy a encontrar bronquiectasia por tracción. Entonces, son hallazgos que yo me tengo que ir fijando, pero obviamente, pues tengo que saber en qué parte del pulmón voy a buscar. Si recordamos la fibrosis, ¿por dónde empieza? ¿Por la base o por el ápice? Por la base, muy bien, pues no voy a ir a buscar de frente en el ápice, ¿no? Siempre tengo que buscar en la base pulmonar. Ahora, otra prueba imagenológica que podemos usar es la capilaroscopía periungual. En este caso a mí me va a servir para poder ver cómo está la distribución capilar, ¿no?, en los dedos de los pacientes. Hay 3 tipos de patrones, ¿no? Puedo tener un patrón precoz, un patrón activo o un patrón tardío. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen y en esta imagen qué es lo normal. Así deberían verse tras una capilaroscopía los pacientes regularmente que no tienen esclerodermia. En la imagen B, aquí podemos apreciar que es el patrón precoz. El patrón precoz se caracteriza porque ahí va a haber una dilatación de las asas capilares en cualquiera de sus 3 segmentos o incluso en sus 3 segmentos, el segmento arterial, el segmento capilar y el segmento venular. Simplemente va a haber como que una dilatación y ya se va a empezar a ver que hay una pérdida de la arquitectura capilar, ¿no? Como podemos ver, apreciar, esto es lo normal y miren como que acá hay una dilatación y ya los capilares no están bien ordenados, ¿no? Ya vemos una leve distorsión. La imagen C que podemos ver aquí que es un patrón activo en el que se caracteriza porque además de la dilatación que va a haber de las asas capilares, ya voy a poder encontrar una hemorragia, ¿no? Voy a encontrar una dilatación y una hemorragia, y en el patrón tardío o en la imagen D que podemos apreciar acá que son estas dos, ¿no? Ya veo que hay una pérdida de las asas capilares y a esto hay que agregarle pues que hay una total distorsión de la arquitectura capilar. Como podemos apreciar, comparemos esta sola imagen, mira, la imagen A con la imagen D son totalmente diferentes, y lo mismo, la primera imagen acá con la última imagen acá son totalmente diferentes. Ahora, clínicamente a mí, ¿por qué me va a servir? Por ejemplo, yo le hago una capilaroscopía a un paciente que quizás no tiene sintomatología, no tiene la clínica de una esclerodermia, pero yo sí sospecho, quizás el paciente tiene antecedentes, ¿no? Y hay un alto riesgo de que él tenga una esclerodermia, pues yo le hago. ¿Qué pasa? Yo encuentro, por ejemplo, el patrón precoz o el patrón inicial, ¿no? Simplemente encuentro una dilatación de las asas capilares. A esto añádele que por ahí, de casualidad, se me ocurrió pedirle un autoanticuerpo y salió positivo. Y de casualidad tu paciente ya tiene tu fenómeno Raynaud prácticamente. A este tipo de paciente lo podríamos encasillar en una preesclerodermia.
yo al poner a un paciente preesclerodermia, prácticamente tiene un riesgo altísimo de desarrollar esclerodermia con el tiempo. Ahora, pasemos al diagnóstico. El cuadro que yo les muestro acá es un diagnóstico 100% clínico, no es necesidad de que yo pida algún autoanticuerpo. Estos son los criterios diagnósticos planteados por el Colegio Americano de Reumatología en 1980. Vemos que hay 4 criterios, ¿no? Necesito la presencia de un criterio mayor y por lo menos 2 de 3 criterios menores. El criterio mayor es que hay una esclerosis cutánea proximal o acroesclerosis. Los criterios menores son esclerodactilia, cicatrices puntiformes en los pulpejos de los dedos y una fibrosis pulmonar bivasal. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, no encuentro hasta ahora criterios que me pidan los autoanticuerpos, que me pidan tal examen positivo, que esto, que lo otro. No, simplemente es clínica. Por eso les dije en un inicio que la exploración física y la anamnesis van a ser muy importantes en este caso de la esclerodermia. Ahora, no es hasta 2013 que se vuelven a actualizar estos criterios diagnósticos. Vamos a encontrar ya la presencia de los autoanticuerpos y algunos otros criterios, ¿no?, que me van a servir para dar más detalles. El primero va a ser que yo tengo que necesitar por lo menos una puntuación mayor o igual a 9 para yo poder diagnosticar una esclerodermia. En este caso, esta clasificación posee un ítem o una característica que tan solo la presencia de ese ítem ya me estaría diagnosticando esclerodermia. ¿Cuál es? Es el engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos que se extiende de manera proximal a las articulaciones metacarpo-falángicas. Como ustedes pueden ver ahí, es el criterio suficiente para yo diagnosticar una esclerodermia. Ahora, hay otros criterios. Por ejemplo, puede ser un engrosamiento a la piel de los dedos, ya sea con dedos hinchados, con una esclerodactilia. Puede haber una esclerodermia en la punta o en el pulpejo de los dedos. Puede ser como úlceras o cicatrices, puede haber telangiectasias, pueden haber anomalías de los capilares en el pliegue ungual, como ya les mencioné, que puedo apreciarlos en la capilaroscopía. Luego puede haber afección pulmonar o una hipertensión o una fibrosis. Añádele a esto el fenómeno de Raynaud y también los autoanticuerpos. Y ahí están los 3 más frecuentes que dije que solo eso necesitas aprender. Entonces, como ya les repito, una puntuación mayor o igual a 9 con estos criterios diagnósticos te estarían estableciendo el diagnóstico de esclerodermia. Ahora, ¿qué pasa? Si quizás a ti te da pereza aprenderte esos criterios, no quieres estar con tu hojita ahí, te dan tantos criterios. Para eso tenemos la calculadora de esclerodermia, ¿no? Que es la calculadora de esclerodermia planteada en el 2013 por la Asociación Americana de Reumatología, en el que prácticamente te va a simplificar todo el trabajo, ¿no? Porque son ítems programados para que tu respuesta sea un sí o un no. Y al final de todo prácticamente es como un test o un forma que tú resuelves, obviamente junto con tu paciente, pues te va a dar si tu paciente tiene o no o cumple con los criterios necesarios para yo diagnosticar una esclerodermia. Incluso ahí está el link para que lo puedan revisar. Me pareció muy interesante, por eso me añadí. Ahora, luego tenemos el seguimiento. Si bien las últimas guías no establecen algún seguimiento bien estandarizado, ¿no?, pero algunas sí mencionan a los criterios de Rothman, ya que estos criterios les van a servir si bien no existe un punto de corte, es decir, de esta puntuación a tal puntuación es leve, de acá que es moderado y de acá es severo. Lo que hacen es para ver si la enfermedad está progresando o no. En los criterios de Rothman lo que evalúan son 17 áreas en total del cuerpo, teniendo una puntuación máxima de 51 puntos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner 0 puntos si hay una ausencia de esclerosis, 1 punto si hay una esclerosis superficial, 2 puntos si hay una esclerosis intermedia y 3 puntos si hay una esclerosis ya en plano profundo. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, ¿no?, tú ya estás en consulta, eres reumatólogo y a tu paciente le haces los criterios de Rothman ya como seguimiento. Entonces en un inicio encuentras una puntuación de 20 puntos. Ya al cabo de 3 meses tu paciente vuelve y ves que ya le vuelves a hacer los criterios de Rothman, tienes 23, progresivamente 25, 28, imagínate, ¿no? Va subiendo. Entonces eso sería como un índice de la actividad de la enfermedad, ¿no?, que está progresando. Porque obviamente para yo clasificar es de esta manera. Por ejemplo, en la primera imagen ustedes pueden ver que el pliegue está totalmente normal, no hay ninguna anormalidad. En la imagen 2 vamos a ver que hay acá, ¿no?, que ya hay una deformidad leve. En la imagen 3, obviamente que ya es algo moderado, y en la última, que es severo. Entonces, si nosotros comparamos la imagen 1 y la última imagen, podemos ver que al momento de hacer esto, como que el signo del pliegue, pues obviamente la última ya es una piel totalmente rígida, totalmente endurecida. ¿Ya? Entonces, es más que algo pronóstico de seguimiento para tu paciente. Quizás no está establecido por algunas guías, pero también me pareció muy, muy interesante para añadirles el nexo. Ahora, el tratamiento, quiero que tengan algo en cuenta, chicos. El tratamiento, no hay un tratamiento específico,
específico, no hay un solo fármaco, es decir, yo doy este fármaco, quizás lo combino con el otro y el paciente se va a sanar. Si bien se vio que la esclerodermia localizada, como que su nombre mismo lo dice, la afección es más localizada, no hay tanta afección en la sistémica, sí, se vio que afecta pulmón, corazón, sistema gastrointestinal, riñones. Entonces, el tratamiento que yo le tengo que dar al paciente va a ser sintomatológico, de manera paliativa, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, va a ser muy importante que tú a tu paciente le des apoyo psicológico, porque muchas veces si el paciente ya tiene una esclerodermia sistémica, por ejemplo, difusa, ya que está muy avanzada, pues le vas a ver que le vas a llenar de algunos fármacos, entonces tu paciente va a ir con toda una polifarmacia a casa, ¿no? Y entonces ustedes creen que esa situación al paciente va a ser estresante, va a ser muchas veces el paciente se puede llegar a deprimir. Entonces, para evitar esta situación va a ser el apoyo psicológico muy importante. Ahora, esta es la guía para el tratamiento que nos pone. Lo primero, empecemos tratando el fenómeno de Raynaud. El fármaco de primera línea siempre nos menciona que tiene que ser algún vasodilatador. Ahora, hay más evidencia acerca de los calcio antagonistas que presentan una mejor respuesta, ¿no? Especialmente el nifedipino. Entonces, para yo tratar el fenómeno de Raynaud podría utilizar nifedipino, me iría muy bien. Ahora, si yo para tratar ya la nefropatía hipertensiva puedo usar IECA, puedo usar ARA, pero hay mayor evidencia con los IECA, hay una mejor respuesta. Ahora, ¿qué pasa? No tengo respuesta con mi IECA, no he puesto con mis ARA 2. A esto le puedo agregar un calcio antagonista como terapia dual, ¿ya? Un calcio antagonista. Ahora, ¿le puedo agregar prostacyclinas? Sí, tal vez, pero a lo que sí tenemos que evitar llegar por completo es a que el paciente necesite un trasplante renal. Por ejemplo, evaluemos tan solo nuestra situación acá en la región. No se hacen trasplantes renales acá, y mucho más, quizás todo el paciente lo refieres a un sitio donde se hacen trasplantes, pero a que consiga un donador va a ser muy difícil. Entonces aquí está la importancia de un manejo temprano. Ahora, con respecto a la afectación gastrointestinal, lo primero que hay que empezar y hay que recalcar siempre a nuestro paciente va a ser la higiene que tiene que tener. Esto va a ser muy importante. Ahora, también tienes que decirle que tiene que mejorar en algunos ámbitos, no tiene que haber cambios en los estilos de vida. Primero, si tu paciente tiene hábitos nocivos, paciente consume alcohol, paciente consume tabaco, paciente consume drogas, tratar, si se puede, de evitar por completo, y si no, por lo menos disminuir el consumo. Segundo, por ejemplo, tu paciente tiene una dieta bastante desbalanzada, ¿no? El paciente come cualquier hora, come cualquier cosa, ¿no? Aquí también va a ser trabajar de manera multidisciplinaria con nutrición, tenemos que referir a nutrición para que, pues, armarle un plan terapéutico de acuerdo a sus necesidades. Ahora, si hablamos ya de medicamentos que puedo utilizar un IVP y puedo utilizar los procinéticos, ¿no? Omeprazol me puede ir muy bien, metoclopramida también me puede ir muy bien. Ahora, tú te estás preguntando, ¿laxantes? ¿Es recomendable usar laxantes? La verdad que no, laxantes la verdad te evitan a toda costa. Luego tenemos que el paciente también va a necesitar probióticos y antibióticos. La cuestión está cuando tú utilizas un antibiótico, no lo puedes utilizar de manera prolongada o de por vida. Siempre tienes que ir antibióticos rotativos, pero sí hay evidencia que el mejor antibiótico de uso en este caso es el norfloxacin. Ya el norfloxacin es la mejor opción. Ahora, para hablar de del tratamiento cutáneo, el tratamiento de la piel, siempre también tienes que recalcar en la higiene de tu paciente. Con esto no te estoy diciendo, obliga a tu paciente a se bañe 2 o 3 veces por día. No, nada de eso. Recuerda que la piel va a ser una piel endurecida, va a ser una piel atrófica, ¿no? Entonces, la hidratación va a ser clave. Ahora, tu paciente va a estar expuesto al sol por un tiempo bastante prolongado. Haz que el paciente use protector solar. Ahora, si el paciente pues que use un jabón adecuado, no le vas a poner pues jabón Trome en tu receta, ¿no? Tienes que poner un buen jabón. Ya. Entonces, ¿qué fármacos tengo que usar? Tengo que usar el miclofenolato y la ciclofosfamida. Y el miclofenolato y la ciclofosfamida también me van a ayudar para yo poder tratar la fibrosis pulmonar. Entonces tú te estás preguntando, ¿no? Pero si hay antifibróticos, ¿por qué uso ciclofosfamida y miclofenolato? Recuerda que hay antifibróticos, por ejemplo, está la pifenidona, el nintedanib, ¿no? Que si bien sí son antifibróticos, pero recuerda que su uso es exclusivo siempre y cuando estés frente a una fibrosis pulmonar idiopática. Pero tú no estás acá frente a una fibrosis pulmonar idiopática, tú sabes muy bien cuál es la etiología de esta fibrosis. Entonces, lo que sí puedes hacer es usar la ciclofosfamida en terapia dual con la prednisona. Recuerda que la prednisona ir bajando la dosis de manera progresiva hasta quedar en dosis efectiva mínima. Ahora, para la hipertensión pulmonar sí puedo utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa y hay mucho más, una mejor respuesta si los utilizo en terapia dual con los antagonistas de la endotelina. ¿Ya? Eso es con respecto a la hipertensión pulmonar. Me estaba olvidando, incluso el compañero Sergio lo mencionó, que tanto para la nefropatía hipertensiva y para la hipertensión pulmonar, tanto corticoides y los
Y los diuréticos están contraindicados. Y obviamente que si yo los voy a usar, tengo que utilizarles con mucho cuidado. Respecto a la afección cardíaca, por ejemplo, si el paciente me presenta una pericarditis, una miocarditis, podría considerar el uso de prednisona, está muy bien. Ahora, es una de las patologías que puede llegar a desarrollar el paciente, es una insuficiencia cardíaca, siempre tengo que tratar de manera etiológica su insuficiencia cardíaca. Y recuerda, acá nos indican usar diuréticos, pero los diuréticos están contraindicados tanto para la nefropatía hipertensiva y para la hipertensión pulmonar. Entonces tú pondrías con la balanza, no riesgo-beneficio, si realmente vale la pena arriesgarse y usar diuréticos. Luego tenemos a las alteraciones para las articulaciones. Recuerda que en este caso no simplemente va a ser darle a tu paciente para mejorar el dolor. Lo ideal es que tú a tu paciente pues lo mandes a terapia física, una terapia ocupacional, que el paciente haga ejercicio, obviamente de acuerdo a las necesidades que tiene y a las posibilidades del paciente. Por ejemplo, el paciente, tienes un paciente anciano, tiene una fractura de cadera, no lo vas a obligar a que corra o que se ponga a saltar, ¿no? Siempre va a ser de acuerdo a las posibilidades del paciente. Ahora, ¿qué fármacos están indicados? Utilizar prednisona, metrotexato y los inhibidores del factor de necrosis. Y ahora a esto puedes añadirle, por ejemplo, el indometacina, no hay ningún problema. Con respecto a la afección muscular, puedes utilizar prednisona, metrotexato y acetropina. Y aquí está el último punto, que es el factor psicosocial, que ya te mencioné, que tú quieres ver hacia dónde requieres a tu paciente, ya sea hacia la parte psiquiátrica, hacia la parte psicológica. Pero lo ideal es que si el paciente puede o está en las posibilidades de agruparse, ¿no? Y estar presente, participar en un grupo de apoyo. Ahora, hay dos características que tú como médico tienes que tratar de solucionar y el factor psicológico, psiquiátrico va a estar, si bien no va a estar mejor al 100%, pero sí va a mejorar en gran medida, que es el dolor y el sueño. Obviamente que si tú a tu paciente le alivias de manera significativa su dolor y haces que el paciente duerma bien, el paciente va a estar contento, va a estar feliz. Eso es con respecto al tratamiento. Y para terminar, quisiera hablarles del off-label. En este caso, voy a hablar del rally, quizás algunos se habrán escuchado, es una de las carreras automovilísticas más demandantes a nivel mundial. En especial me gusta esta categoría porque no es monótona como las otras carreras que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, algunos sé que les gusta la Fórmula 1 de acá, ¿no? ¿Qué hace la Fórmula 1? Dar vueltas y vueltas, ¿no? En un mismo circuito. Pero el rally es todo lo contrario. Si a ti te gusta la emoción, si a ti te gusta ver totalmente desafíos, el rally tiene que ser para ti. El rally se corre a nivel mundial. Vamos a encontrar que son 5 categorías. Vamos a encontrar 5 categorías. En la categoría 1 vamos a encontrar desde la presencia de carros imponentes con motores totalmente híbridos que tienen una tracción total. Y en la categoría 5 pues vamos a encontrar a diseñadores personales que incluso se animan a armar su propio carro. Es más, si nosotros hablaríamos como cuáles serían los referentes a nivel mundial, tenemos a Sebastián Güell y a Sebastián Ogier. Sebastián Güell tiene un total de 9 campeonatos, tiene un dominio total desde 2004 hasta 2012. Es como hablar de ellos, es como si hablaría de Schumacher, la Fórmula 1, ¿no? O Hamilton, que tuvieron un dominio total en sus competiciones. Ahora, y esta competición no simplemente es que se queda fuera del país, esta competición está presente en el Perú. Incluso terminó hace 4 o 5 días, si mal recuerdo, los famosos Caminos del Inca. Por lo menos eso creo que sí había escuchado, ¿no? Los famosos Caminos del Inca. Es más, ¿cuál fue el ganador? Fue André Martínez. No, la verdad, alegría. Me gustó mucho. No a todos les gusta el rally, ¿no? A veces les comento a algunos y es más ni conocen si existe o no. No, pero el rally es muy bonito, ¿no? Porque se corre en distintas carreras, no es necesariamente en pista, se corre en asfalto, se corre en tierra, se corre en hielo. Entonces es un total desafío y no simplemente es que va el campeonato de los conductores, sino hay un campeonato de los constructores, es decir, de los mismos equipos en general. Y esto hace que la disputa, pues, o la pelea por el título, por el trono, por el reconocimiento que se va a llevar, pues sea inevitable. Siempre va a haber una disputa constante. Gracias. Creo que todos han visto la esclerosis sistémica. Ninguno de ustedes puede decir, no, yo no lo vi. Y hemos visto, por ahí hay alguien que de repente se va a pasar en última rotación, porque ya se viene a la última rotación. Lo vas a ver. Esto es una enfermedad terrible. Si bien es cierto, nosotros utilizamos ácido nicotinónico, también podríamos utilizar tacrolimus, que también es muy delicado. Pero el tacrolimus como tal, al ser un inhibidor de la calcineurina,
Pero el problema es de que más utilizas el tópico antes que es todo un tema. La esclerosis sistémica es muy mala la enfermedad. Tienes que ir controlando, tienes que ir acompañando, y si quieren escucharlo, tienes que acompañar a buen morir al paciente. No es una enfermedad que se pueda curar, no es una enfermedad. Sinceramente, llega un momento en que ya no puedes hacer nada y el paciente va a fallecer. Entonces, lo único que puedes hacer es acompañarlo. No es otra cosa más. Hay múltiples estudios, incluso que para el pie podemos utilizar de penicilina, pero la de penicilina no está catalogada como tal. Corticoides en piel de repente para las úlceras que duran meses, que duran años. Los que hemos estado en